Netigo Uxana Yanap Tapampi, Ukamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanap Tapampiwa, Akawo Kichawi Uñañist Eñani. El MAS descarta abrogar Ley 1386 y convoca a sectores a participar de la reglamentación. La senadora del MAS, Virginia Velasco, invitó a los diferentes sectores movilizados a asistir para revisar los artículos y participar del proceso de reglamentación. Víctimas de Sencate y Sacaba instalan vigilia en La Paz. El gobierno crea comisión y convoca al diálogo. Delegados de los ministerios de Gobierno y Justicia y Servicio Plurinacional conforman la comisión del gobierno. El gobierno garantiza carne de res y dice que ya se agotó el cupo exportable del año. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, salió al paso del anuncio de las dirigencias ganaderas de Santa Cruz sobre el incremento del precio. Causa advierte el anuncio de una cuarta ola de contagios y cita a los sedes para definir medidas. Hay un incremento nacional de 18% en contagios. El ministro aseguró que el 62% de la población vacunable fue inmunizada con la primera dosis de la vacuna, mientras que el 52% recibió la segunda. 10.000 efectivos policiales patrullarán el país en Todos Santos. La policía lanzó algunas recomendaciones para las familias que decidan viajar este fin de semana. Robó un celular, lo capturaron y después escapó en Manillado. Tras huir fue nuevamente capturado unas cuadras después de donde fue atrapado inicialmente. Aski aro ki panahila kuya kana kama ikutin peruntas niya na kalawana ya tiuna kampi kutan kasine wala aski humane kampi ya tiuna ka unya kiptayo kumalagi kung kanchenya wal huruna kau kampi ti kata suara na kau kijawi tayo kamani kama disculpas la puchauna kama ani praxma kanal to kinanol tauna utkhawaya tapatayo kamani kama wagana kataru wasitati na kauna kampanya katanya na katagak niya ki ukti asini ya tiuna ka kumagi panahan ka hamari kana kana ya tiuna ka pampe kau kijawi katanya ni. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Mexico ang kahamarkan haguruna kana haguri mana wakichu ne kawa pakawuni kan kamsariya sa kamato katokita yati une kaha utkani. En México, una brigada de búsqueda de desaparecidos ha descubierto un cementerio clandestino del crimen organizado. Una antigua mina de arena del municipio de Yecapixtla, en el estado de Morelos, parece estar sembrada de cadáveres. Ya se han recuperado restos óseos en 7 lugares diferentes. Se cree que podría haber decenas de cuerpos enterrados en un área de unos 3.000 metros. Tras esta brigada de búsqueda no están las autoridades mexicanas, sino colectivos. La tierra nos habla, la tierra nos marca. Casi nos grita la tierra. Aquí estoy. El grupo ha alquilado una excavadora para ir más rápido. Con ella abre zanjas de 1 metro de ancho y 3 de profundidad. La pista más reveladora, una capa de cal, que anuncia la aparición de más restos. El descubrimiento de fosas clandestinas es algo tristemente cotidiano en México, donde se calcula que hay unos 100.000 desaparecidos. Kaisa Sudán ang kahamarkan según el golpe de estado kauhanas ko kichuna kan pe ujin jiasnya kung kan jiasira kina kampisa akatokin kwayano chaptaptaw ni pas pa utasin makachina kadaipita ayu kamat kamahnia uhiwat markachina ka utharak sasin wa kamatayati amraki. El golpe de estado militar en Sudán ha dejado ya al menos 3 muertos, más de 80 heridos y manifestaciones por todo el país.
Miles de personas han salido a las calles después de que parte del ejército detuviera al primer ministro de Sudán y a varios altos funcionarios que formaban parte del Consejo Soberano, el máximo órgano de poder del proceso de transición del país. El representante de la ONU en Sudán ha confirmado desde Jartum que los militares golpistas tienen el control del país. La Unión Europea está muy preocupada por el hecho de que las fuerzas militares de Sudán hayan puesto bajo arresto domiciliario al primer ministro Hamdok, así como por la detención de otros miembros de la dirección civil, e instamos a su rápida liberación. Francia ang kahamalkan según nagan ko rin iman halas kiwa kay chaw nika kung kanjel si Facebook kayo kap nakaw ito kilo hispay wal taw nagsino kanang chaw nika hutkrap kampi sa kahuk ampi hanas ko kay chaw nika sa regispa paspa Parlamento Británico tokina sa sino kamata yatia para aquí. Andanada contra Facebook en el Parlamento británico. Después de su sonada intervención ante el Senado estadounidense, la ex empleada de Facebook, Frances Haugen, ha lanzado duras acusaciones contra su antigua empresa en una comparecencia ante los legisladores del Reino Unido. Haugen ha dicho, entre otras cosas, que Facebook fomenta el odio y el extremismo en Internet y no protege a los niños de los contenidos nocivos. Palabras que pueden tener un gran impacto en un momento en el que el Reino Unido prepara una legislación más dura para frenar el poder de los gigantes tecnológicos en las redes sociales. Me presento ahora porque es un momento crítico para actuar. Cuando ocurre un derrame de petróleo, eso no hace que sea más difícil para una sociedad regular a las compañías petroleras. Sin embargo, ahora mismo los fallos de Facebook están haciendo más difícil regular a Facebook. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito unigambi sa nagibuniyan ay biktimas de singkat o kumalaki sa kabok sangkiri malkati nagkakayo kay sa tawin perni na kiwa chukyago marikaro por oktanuya po panagkak maipro gobierno sangkiri karo askini kama si nagkapukiyas niya patakpa sa kanwal tao nagtukita kung ham tuut kawaykana walka wila wataw na kumalaki kuniman na niyang kachawin ka sa yu kamalika mo takpa sa kapakaw ni kasarias niya pasino kamatu panagkak maipro. En estos momentos estamos bajando a la ciudad de La Paz, los hermanos víctimas de la masacre de Sencata y Sacaba, dos filas, la
Los hermanos estamos ya llegando, hemos llegado a La Ceja, ahora estamos bajando a La Paz, esperando de que el señor presidente nos atienda, y la decisión es unánime de todas las víctimas de que si no nos reciben hoy día, nos declaramos en huelga de hambre. 190 kilómetros hemos recorrido, ya vamos a llegar al kilómetro 0 y estamos bajando de la ciudad del Alto por la avenida Naciones Unidas. Como ven, están los hermanos de Sencata y Sacaba en 2 líneas, ¿sí? En 2 filas. Esta es la lucha que hace el pueblo cuando no se le atiende oportunamente. Este es lo que podemos informar, compañeros y compañeras, y esperamos su apoyo, su colaboración, su solidaridad. Alto Puente Marcansi, alcaldesa Pekinjirihani, en Ekiwa, Cabono, Colque Payona, con una carula, o era Calatahuiwa, Capocawinagaja, Papataca bolivianos, con la Canacachura, Senecataquejnia, 7 millones de bolivianos, y la Colcaut, ese hueso, sino Camata, Crencha, una campichicanchipaki. Dejen de ir a las escuelas porque no contaban con un celular, no contaban con una tablet y no contaban con los recursos económicos para comprarse una tarjetita y poderse comprar los megas y pasar las clases. Muchos padres y madres de familia tuvieron que hacer recortes en su canasta familiar, tuvieron que tomar otro tipo de prevenciones para que sus hijos no abandonen las escuelas. Creo que esto no solamente pasa en el Alto, sino también en todo nuestro país, que ha aumentado la deserción escolar, porque no teníamos las posibilidades de poder estar al lado de nuestros pequeños para que pasen las clases. Ahora las clases virtuales se han vuelto con mayor atención, con mayor cuidado de nuestros hijos, porque tenemos que estar al lado de ellos para ver si están haciendo la tarea, si están escuchando, no están escuchando, y ha sido más trabajo para los papás. Y algunos no los han podido sobrellevar por los escasos recursos económicos que tenemos. Es por eso que este bono es importante para nosotros, para cuidar no solamente que no se vayan de las escuelas, sino también para cuidar su alimentación. Es por eso que les pido un fuerte aplauso para PIL y para Sigma. Ito unigambi makipagibuniani maistokit ka terminal metropolitana ay rakawahan niya was kini hama kuno gantuk esraki niya kampi sa nyo pa unya pa unya jo ni kani hawak ya se kapais pa muro kakanti ola para kasayas kayo katokina yu kamatas kini hama kanina kataru y nakawini kampi ka haja pa kawitokina kachakataki. Efectivamente ya estamos a un 99% ya de la ejecución de la obra de lo que es el enrejado de la terminal. Ya prácticamente concluyen todo lo que es esta etapa. Ahora, el compromiso de la Dirección de Supervisión era poder entregar esto hasta antes del 20. Lo hemos hecho efectivo, estamos ya al 99%. Con lo que estaríamos concluyendo ya todo el cierre perimetral para la seguridad de todo lo que es la infraestructura de la terminal de buses del Alto. Tenemos un acceso principal, que son prácticamente 4 puertas que se van a abrir en lo largo, y tenemos otras 4 puertas que son auxiliares, que también están definidas para el tema de las personas con discapacidad. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas.
¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viache cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito Unigambi, Estrategia Buriñán y Alto Patamarcana, Gobierno Municipal, Uxanguine, Cambio, Comalequiwa, comerciantes, minoristas, vivanderos, Uxanguine, Cambio, Hamtapuas, Kinihama, Neiri, Hatut, ella, Manca, Payawi, Toquite, Castawa, Manca, Payiri, Sutini, Aka Uñencha, Unica, con Galleta de Suas, que Poja Unicampi, Walisua Manca, la Capaita, Sin, Alto Patamarcana, Uñencha, Sino, Comata, Asque Uquicha, Unicampa, Camarcana, Saljabliete. Donde van a exponer las diferentes gastronomías que tiene la ciudad del Alto, ¿no? En la cual hoy en día, bueno, pues nuestras personas del sector gremial están apostando ya, bueno, en ser empresarialmente, ¿no? Están queriendo transformar, están queriendo generar empleo. ¿Y por qué no? Nosotros tenemos que apoyar en consumir, apoyar estas iniciativas, estos emprendimientos, este sector de alimentos, el tema de gastronomía que, bueno, pues ha sido afectado de la misma manera que los diferentes sectores, en la cual invitamos a la población a que puedan apersonarse el día miércoles a las 10 de la mañana en las instalaciones del Hachauta, donde van a gustar diferentes platos, diferentes gastronomías que tiene la ciudad del Alto. Para que cambiemos la visión que tenemos sobre las señoras que venden en la calle, en el piso, como se dice, ¿no? Cambiar la visión, hacerles entender que esa comida tal vez que ellas venden es más fresco, es más consciente, es más, como se dice, más nutritiva, ¿no? Entonces queremos nosotros realzar eso aquí en el Alto, demostrar que nuestra gastronomía es muchísimo más amplia, mucho más deliciosa y mucho más nutritiva. Alto Patamarcana, Pasuerequín, Huacurunegano, Campisa, Nairiri, Festival Intercultural Bolivia, México, Sutini, Gastronomía y Música, Pojaune, Cuñenchea, Sina, acá tocan Hachicancho, Abjano, a chefs internacionales con Imana, Manca Paitiraka, Cajuali, Aski, Sino, Alto Patamarcana, con Quenchea, Huayapre, Ucamata, Yamanchasina, Aski, Pojaune, Casaro. Festival Intercultural Bolivia, México. Va a participar la Federación de Chefs de Bolivia, como también la Asociación Cultural de Mariachis del Alto. Vamos a tener un encuentro de mariachis y a la par vamos a hacer una demostración y comercialización de los mejores platos bolivianos, como también mexicanos, para lo cual hemos invitado a los restaurantes más destacados del Alto y de La Paz que hacen comida mexicana. Asimismo tendremos un espacio para la artesanía, la participación de la mujer productiva estará presente y por supuesto también vamos a empezar a promocionar el plato bandera del Alto, que es el fiambre, como lo tenemos acá en la presentación. Gracias al apoyo de los hermanos chefs que estamos haciendo esta actividad, que también está relacionada con todo un encuentro de una convención que se va a desarrollar, una convención internacional de chefs, el sábado 23 y el domingo 24 a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos en la Plaza del Incu a partir de las 10 de la mañana. Ugamti Unigambi, Estrategia Buriñán, Alto Patamarcana, Hospital del Norte, Hachacaulutongui, Necaja, Apjaleki, una campaña gratuita, Cajuñchataniu, Campes, Caunir, Mercachi, Necati, COVID-19, Usum, Pigan, Hamolta, Unecarpuro, Bonegarian, Entaki, Uthaniwa, Siwa, Kunamti, Uthip, Una Casa, y Akasus, una casa, Pacho, Cauñakipa, una campaña, Unica, Pasto, con Ganchiatana, Ulta, Parejita, Pacha, Marcachi, Necaru, Asquian, una campi, Maquipainetaki. Tengo el agrado de invitarles a una campaña gratuita en el Hospital del Norte de salud mental en el servicio de psiquiatría, donde vamos a atender pues, las enfermedades mentales que han quedado como secuelas del COVID. Esta campaña se va a realizar los días miércoles, jueves y viernes 27, 28 y 29 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es una campaña gratuita abierto para todo el público. Todos absolutamente pueden acudir. Como es una campaña gratuita, pues para esta situación no se les va a pedir, en este caso, transferencia, pero sí, si ustedes vienen con su transferencia, que es lo más ideal, la medicación la va a poder despachar el hospital, porque es parte de nuestro protocolo.
Sin embargo, si no tenemos la posibilidad, estamos asegurados y necesitamos esta consulta, están invitados a esta campaña gratuita, no se les va a cobrar la consulta. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Itu Unicampis, selain de Kipuriñán, Ucampis, Ayuspagat Kipuriñán, Kawakicho, Tuktikasirha, diseños y creaciones de la idea, Subsan que Nakaru, o le suma, y sin Nakalut Abhatapata, Machakunincho, Winacampi, que le suma Kachata, Kunimana, Saminakani, Upaneka, Jotakikasta, Ukicho, Winacata, Puncho, Winakatakisa, y Katasi Parekiuka, y zona Cementerio General Toquino, Kamas la Jasma Alta Serie, Ayukamata, o le suma, y sin Naka, este aquí. Y luego llegan a Takpacho, que te Unicampa, Kawakicho, Hatup, de Oaxañane, Arumante, Kutrintas Kanuk, Ampi, Yaka, y te Unicampi. El MAS descarta abrogar Ley 1386 y convoca a sectores a participar de la reglamentación. La senadora del MAS, Virginia Velasco, invitó a los diferentes sectores movilizados a asistir para revisar los artículos y participar del proceso de reglamentación. Víctimas de Sencat y Sacaba instalan vigilia en La Paz. El gobierno crea comisión y convoca al diálogo. Delegados de los ministerios de Gobierno y Justicia y Servicio Plurinacional conforman la comisión del gobierno. El gobierno garantiza carne de res y dice que ya se agotó el cupo exportable del año. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, salió al paso del anuncio de las dirigencias ganaderas de Santa Cruz sobre el incremento del precio. Causa advierte el anuncio de una cuarta ola de contagios y cita a los sedes para definir medidas. Hay un incremento nacional de 18% en contagios. El ministro aseguró que el 62% de la población vacunable fue inmunizada con la primera dosis de la vacuna, mientras que el 52% recibió la segunda. 10.000 efectivos policiales patrullarán el país en Todos Santos. La policía lanzó algunas recomendaciones para las familias que decidan viajar este fin de semana. Robó un celular, lo capturaron y después escapó en Manillado. Tras huir fue nuevamente capturado unas cuadras después de donde fue atrapado inicialmente.
Netigo Uxana Yanapta Pampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana Yanapta Pampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.